Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presente. Vamos a aclarar algunos temas con respecto al crédito tributario por el aporte patronal que va a aplicar en el año 2024. Al inicio ya teníamos una ley de alivio financiero y más adelante ya tenemos su respectivo reglamento. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué nos informas? De mi parte, muy buenas noches con la comunidad contable. Para mí es un gusto el poderme dirigir a ustedes con esta explicación respecto del análisis con el crédito tributario que hemos visto durante todo el día con Marlon, que ha sido bastantes preguntas para las personas que tienen dígito número uno, si es que pueden aplicar el aporte patronal en relación al crédito tributario y como también a lo que son personas naturales. Pero aquí hay que tomar en cuenta una consideración. Cuando nosotros hablamos de este crédito tributario, va a ser de aplicación para las personas naturales y las sociedades que están dentro del régimen general, Marlon, un punto muy importante, ya que el formulario 101 y 102 está saliendo una advertencia de que el crédito tributario es superior al impuesto causado de régimen RIMPE, Marlon. Entonces, para aclarar este tema, como sugerencia, ya hemos observado también que algunas contribuyentes del régimen RIMPE están tratando de utilizarlo. Creo que tengo entendido que no está validando, ¿verdad? No, no está validando ahorita. Entonces, tener en consideración. Sí. Siguiente punto. Cuando nosotros hablamos de este crédito tributario que también tiene relación a uno de los efectos del impuesto a la renta, proceda a compartir pantalla. Ha sido muy importante que nosotros podamos analizar de dónde proviene y cuál es la consideración de la misma normativa tributaria, ya que está existiendo una parte de confusiones respecto de cuál es la consideración que se tiene que tomar, ya que nosotros ya pudimos observar que ya tenemos un reglamento vigente, el mismo que ya ha traído ciertas condicionantes que nosotros debemos de poder conocer. Pero para hacer una breve revisión, yo me voy a dirigir por un momento a lo que nos establece la Ley para el Alivio Financiero. Entonces, de esta manera podemos tomar en cuenta dentro de los conceptos de las disposiciones transitorias algunos de los criterios que nosotros tenemos que comenzar a identificar. Nosotros sabemos que cuando hablamos de los empleadores, los mismos que sean personas naturales o también personas jurídicas, entonces es decir, que tenemos que identificar solo este tipo de sujetos pasivos que pertenecen al régimen general. Tenemos como segunda condición de poder establecer este concepto de que no se hayan desvinculado de su nómina. Entonces vamos a ir observando nosotros cuáles son los criterios al momento que avancemos en nuestra presentación. Pero ¿cuál ha sido uno de los fines de esta normativa? Que se pueda tomar en cuenta respecto de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero quedó un campo abierto dentro de este literal respecto de cuál va a ser la fuente de ingresos si es que era personal antiguo, personal nuevo, personal que tal vez salió con una renuncia o también con un despido intempestivo. Entonces son algunos parámetros que tenemos que analizar nosotros. Pero claramente nos dicen de esta manera que de acuerdo a estos meses y de las personas que mantengan las mismas condiciones de su vinculación laboral inicial. Entonces aquí ya tenemos un parámetro muy importante que vamos a poder tomar en cuenta al momento de los registros y también de los análisis que vamos a hacer de nuestras nóminas. Entonces, es decir, que nosotros para poder establecer este crédito tributario no se toma en cuenta al personal nuevo durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, o en el caso de personal que reemplazó una plaza de trabajo. Entonces, de esta manera, el crédito tributario que se va a calcular para este ejercicio fiscal solo es únicamente por el año 2024. Un punto muy importante que nosotros debemos de poder conocer. Claramente nos dice que se podrá compensar con el impuesto a la renta de dicho periodo. Entonces, es decir, que yo no voy a poder, digamos, dejar como un crédito tributario para los siguientes años. Es decir, que solo durante este año 2024 el mismo tendrá que restar al impuesto a la renta causado. Entonces, de esta manera nosotros, recordando aquí un punto muy importante que escuchaba hoy en la mañana, me decían, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Si a mí me queda un crédito tributario por la ley del alivio financiero, ¿yo puedo pedir una devolución? La respuesta es no. Claramente los casos para una devolución se analizan en fuente de las retenciones recibidas por nuestra actividad económica. Entonces, este crédito tributario
no es susceptible para una devolución. ¿De dónde vamos a calcular este crédito tributario como lo define la disposición transitoria primera? Respecto de los sueldos y salarios del mes de octubre, noviembre y diciembre en relación al aporte patronal. Pero me han dicho, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? ¿Cuál sería el porcentaje de aporte patronal? Nosotros cuando descargamos nuestro archivo consolidado del IES, el aporte que nos van a debitar a nosotros es del 11,15%. Pero me van a decir, pero yo en mi contabilidad tengo el 12,15, tomando en cuenta que el 1% son para otras contribuciones que tiene el IES. Entonces, de esta manera tenemos que ir analizando cuál es la afectación que va a dar este tipo de crédito en favor del aporte patronal. Pero ¿qué nos dijo aquí también esta disposición? Nos trajo algo muy interesante para nosotros. Una tabla en la cual tenemos que analizar cuál es el tipo de beneficio que nosotros vamos a aplicar. Es decir, que esto se va a dividir primero en lo que son grandes empresas, medianas empresas, pequeñas y microempresas. Y también tenemos a los bancos. Tomando en cuenta que se va a clasificar empresas con ingresos brutos entre el año 2023 y año 2022, como también pueden ser las empresas que tienen un ingreso bruto similar entre el año 2023 o año 2022, como aquellas que tienen ingresos inferiores entre el año 2023 al año 2022. Entonces, para cada grupo de estos segmentos de entre grandes, medianas empresas, pequeñas y microempresas, tenemos que analizar cuál va a ser el tipo de beneficio que podemos utilizar nosotros. Entonces, de esta manera, como podemos observar nosotros, voy a hacer aquí un ejemplo. Nosotros para poder mirar aquí, si yo hablo de una pequeña microempresa, pero yo, ¿dónde voy a encontrar este concepto para ver si es que yo me categorizo o no dentro de lo que considero si es que soy microempresa, mediana empresa, grande empresa? Para esto tenemos nosotros la emisión del artículo número de 200 de la clasificación de las MyPymes. Entonces, de esta manera vamos a encontrar aquí que una microempresa es aquella unidad productora que tiene ingresos brutos menores o iguales hasta los $300,000. Cuando hablamos de una pequeña empresa, aquella que tiene entre 301,000 hasta $1,000,000. Una mediana empresa es la que sobrepasa de 1,000,000 hasta los $5,000,000. Y las grandes empresas serán las que superan estos $5,000,000. Nosotros tenemos que ir clasificando cuáles son las condiciones respecto de este nuevo cálculo, respecto de los años que vamos a tomar en cuenta nosotros al momento de poder atribuir este nuevo crédito tributario por aporte patronal. Pero ¿cuál ha sido una de las condiciones muy importantes que yo he querido establecer? Que nosotros como podemos tomar en cuenta, una persona aquí, me voy a ubicar en una mediana empresa, podrá gozar de un beneficio entre el 20% si es que tiene ingresos que superan entre el año 2023 al año 2022. Si son similares, tenemos el 25%. Y en el caso de que los ingresos brutos sean menores entre el 2023 al año 2022, nos podemos beneficiar del 30%. Pero como podemos ver aquí, cuando nosotros dimos nuestro primer webinar sobre este tema, era muy importante esperar ciertas consideraciones y aclaraciones mediante lo que fue la publicación del reglamento. Pero, ¿qué nos dijo a nosotros el decreto 551? Y aquí vamos a encontrar unos aspectos muy importantes que se deben de detallar al momento de analizar esta fuente de información. ¿Qué nos dice en el reglamento en su artículo número 19? Nosotros para podernos beneficiar de este crédito tributario, nos dice, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que estar inscritas en los registros públicos del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Entonces, es decir, que yo para poder gozar de este crédito tributario tengo que inscribirme, pero recordemos, de acuerdo a lo que establece la ley de régimen tributario interno, dentro del ejercicio impositivo, no nos dice a nosotros que tenemos que estar, un ejemplo, inscritas al 31 de diciembre. Va a haber algunas compañías que van a estar inscritas por el tema de permisos y también de acuerdo a su actividad económica. Pero cuando nosotros hablamos de que nos podemos inscribir, claramente nos dirigimos a la página de Registro Único de MyPymes y aquí podemos encontrar nosotros la consideración para podernos registrar, tomando en cuenta aquí que vamos a tener el registro de emprendimiento, el registro de MyPymes, como también de artesano. Entonces tiene que ser una nueva solicitud que yo la puedo realizar. Esta solicitud, de acuerdo a la afluencia de consultas, se puede demorar entre unos 5 a 10 minutos de lo que yo he podido observar el día de hoy con algunas compañías que ya se están inscribiendo para poder gozar de este crédito tributario por aporte patronal. Entonces, de esta manera, una de las consideraciones que nos dicen a nosotros es que tiene que ser inscrito tomando en cuenta en el registro único de MyPymes, en el registro único artesanal RUA o como también en el registro nacional de emprendimiento, tomando en cuenta las disposiciones establecidas de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, es uno de los requisitos obligatorios para poder tomar en cuenta el derecho a este crédito tributario. Caso contrario, si no estoy inscrito dentro de estos catastros, yo no voy a poder hacer uso del derecho que me corresponde. Entonces ya podemos ir viendo nosotros que si cumplimos esta primera condición, tengo aquí ya un 20%. Segunda condición que nosotros debemos de poder analizar dentro de las obligaciones tributarias que nos dice aquí el artículo número 21. Nosotros nos dice aquí, la aplicación del crédito tributario por no desvinculación laboral. Y aquí hay que entender un tema muy importante que la normativa tributaria no ha dejado en relación si es que esta desvinculación laboral tiene que ser por parte del patrono o en este caso sería por parte del empleado. Pero ¿qué nos dice aquí el Código de Trabajo? Cuando nosotros hablamos de una desvinculación laboral, puede ser que tenga relación al despido intempestivo como lo define el artículo 169, como también puede ser una renuncia voluntaria como lo define el artículo 184. Entonces, claramente, como lo aclara el artículo 169, puede ser un despido intempestivo por las causas legalmente previstas en el contrato, por un acuerdo entre las partes, o también por la conclusión o por caso fortuito o por voluntad del empleador, en los casos que establece el artículo 172 del Código de Trabajo. Pero como podemos dar a conocer cuando hablamos del aviso de salida por parte de un empleado que da a conocer a su empleador sobre esta terminación laboral, la cual sabemos que esto es una voluntad que tiene el mismo al momento de finalizar su obligación con su empleador. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de la no desvinculación laboral, se puede tomar en cuenta a los dos conceptos, por despido intempestivo y también por una renuncia voluntaria. Es decir, que nosotros al momento de poder conocer este concepto de no desvinculación laboral, tenemos que hacernos las preguntas si es que yo me quiero beneficiar del crédito tributario. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, tuve personal que se despidió de manera intempestiva. Con que se haya despedido a una persona, no tenemos derecho al cálculo del crédito tributario. Igual, si durante el mes de octubre, noviembre y diciembre una persona presentó su renuncia, tampoco podemos presentar y hacer uso de este crédito tributario por aporte patronal. Entonces tenemos que hacernos dos preguntas al momento de realizar el cálculo. Hasta el momento, ¿cuántas preguntas tenemos que realizarnos nosotros? Nos dirigimos aquí a la base legal. Primero, soy de régimen general. Segunda pregunta, revisamos si la terminación laboral no existen personas que han salido por despido intempestivo o por renuncia voluntaria. Tercera pregunta, me encuentro inscrito dentro de los catastros RUN, RUA y RNE. Ya tenemos tres pasos que tenemos que cumplir nosotros.
Pero ¿qué nos ha dicho también dentro de este decreto 551? También nos da a nosotros la definición de cómo vamos a calcular nosotros respecto de este concepto de micro, pequeña, mediana y grande empresa, que va a ser muy similar a lo que tenemos dentro de nuestra clasificación del MyPymes. Entonces, como podemos observar nosotros, nos dice aquí, para una microempresa, con ingresos brutos que sean superiores entre el año 2023 al año 2022, tomando en cuenta que sean con ingresos anuales iguales o menores a los $300,000. Pero hay que tomar en cuenta aquí una regla muy especial que nos deja a nosotros, tomando que estos ingresos pueden incrementar en más del 10% en el año 2022, como también pueden ser inferiores en relación al porcentaje. Entonces ya podemos ir observando nosotros que para cada tipo de regla existe el monto que ya lo revisamos dentro de nuestra normativa MyPymes, tomando en cuenta que una pequeña empresa, aquella que tiene entre 300,000 hasta el millón de dólares. La mediana empresa desde el millón de dólares hasta los 5 millones y las grandes empresas que sobrepasen los 5 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, tenemos que analizar estos aspectos al momento de podernos considerar si es que aplicamos o no al momento de nuestros créditos tributarios. Entonces, para esto nosotros debemos de poder conocer cuál es el concepto que nos dice la norma ahora. Sabemos aquí que tenemos que hacer un análisis mediante la información que tenemos en nuestros formularios del impuesto a la renta. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo sé que soy una compañía, que tengo actividad económica, o también puedo ser una persona natural. ¿Qué es lo que nos dice aquí la normativa? Usted tiene que tomar en cuenta cuáles fueron los ingresos del año 2022 de acuerdo al casillero 6152. Para mi ejemplo, voy a poner que tengo $180,000. Como pueden ver ustedes, soy una microempresa y vamos a poder observar que durante el año 2023 yo tuve ingresos bajo el valor de $450,000. Entonces, en este caso, yo ya soy una pequeña empresa. Entonces, como podemos tomar en cuenta cuál es el límite que me permite la normativa a nivel de comparabilidad, cuando hablamos del 10%. Entonces, en este ejemplo, yo tengo un incremento del 150%. Entonces, de esta manera, ¿cuál es la condición que a mí me acoge para yo poder calcular y ubicarme en el límite que me dice la tabla? Entonces, me dice usted, como usted tiene $450,000, usted es una pequeña empresa, porque sus ingresos fueron superiores entre el año 2023 y año 2022. Entonces, nos ubicamos vuelta aquí. Voy a regresar a la tabla. Entonces, digo, soy una pequeña empresa que tuve ingresos brutos entre el año 2023 y año 2022, lo cual yo me puedo beneficiar al 35% de este crédito tributario. Entonces, como ustedes pueden ver, va a ser muy importante que se realice este tipo de cálculo. Pero, ¿qué nos dice ahora nosotros? Ahora me voy a ubicar a la inversa. En el año 2022, yo tuve ingresos por el valor de $460,000. Y en el año 2023 tuve ingresos por 470,000. ¿Cuánto tengo yo de ingresos de acuerdo al incremento? Tengo un 2% que son ingresos similares, lo cual yo me ubico como una pequeña empresa. Es decir, que de acuerdo a mi tabla, yo voy a poder observar que como microempresa que tengo ingresos similares, me beneficio del 40% en relación a esta rebaja por crédito tributario. Entonces va a ser muy importante que nosotros podamos ir observando ciertos casos de lo que nos dice la normativa tributaria. Entonces, como podemos observar aquí, dentro de las compañías y personas naturales que podemos considerar nosotros, tenemos la mayoría aquí en el Ecuador que son pequeñas y microempresas y aquellas compañías que son medianas empresas. De ahí ya tenemos lo que son empresas grandes, que ya son grupos económicos y también lo que son grandes contribuyentes. Siguiente paso que nosotros también tenemos que analizar aquí. En el caso de que una compañía ha tomado en cuenta, ¿cuál era el requisito previo que nosotros debemos de poder analizar? Entonces, para esto regresamos otra vez
a nuestro decreto 551 y acá vamos a tener otra nueva condición que nosotros debemos de poder cumplir. Nos dice en el artículo 21, la aplicación del crédito tributario por no desvinculación laboral para la aplicación de la disposición transitoria primera de la ley reglamentada, se entenderá que la condición de vinculación laboral establecida en esta ley se cumplirá en la medida en que los trabajadores se mantengan dentro de las condiciones remunerativas de acuerdo a su vinculación laboral. Pero ¿a qué mes tenemos que revisar nosotros de los trabajadores? De acuerdo al mes de septiembre del año 2024. Entonces yo aquí ya puedo distinguir aquí un parámetro que nos define la normativa tributaria. Se comenta esto porque algunas personas, como vieron que se puede utilizar este crédito tributario, han tomado la decisión de contratar personal durante el mes de diciembre, pero hay que tomar como previo requisito que si la nómina al mes de septiembre tenía un valor, digamos, considerado y también, digamos, no sufrió durante el mes de octubre, noviembre y diciembre una reducción salarial, podemos utilizar nosotros este crédito tributario. Pero si tal vez nosotros, por el caso del tema de energía, se redujo el sueldo de las personas durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, tampoco vamos a hacer uso de este crédito tributario. Entonces va a ser muy importante que nosotros definamos cuál fue la nómina que tuvimos nosotros al mes de septiembre. Entonces, de esta manera vamos a ir un momento a nuestros cálculos. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿de dónde vamos a partir nosotros? Desde el mes de septiembre con el personal que teníamos en nuestra nómina. Entonces, yo voy a poner aquí con un color amarillo y también voy a poner con un color rojo de dónde es nuestro análisis. Entonces, de esta manera, si yo digo aquí, los trabajadores durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Ellos permanecen con las mismas condiciones o también pudieron mejorar su situación laboral. Pero en el caso de que tal vez, vamos a poner aquí en el ejemplo, al señor Juan Pérez, a la señora Sofía Lor, al señor Vicente Páez y al señor Mario Franco. Entonces, es decir, que las personas se encuentran trabajando, pero ¿cuál va a ser aquí la condición? Si yo sé que durante el mes de diciembre la señora Sofía Lor colocó su renuncia de manera voluntaria, entonces, de esta manera, yo ya no puedo aplicar el cálculo del crédito tributario, porque ya existió una desvinculación laboral. Primer caso. Segundo caso, si tal vez durante el mes de noviembre se le despidió de manera intempestiva al señor Vicente Páez, yo ya no puedo hacer cálculo igual del derecho al crédito tributario. Entonces debemos nosotros de recordar que el mes de septiembre es el que va a definir para nosotros si mejoraron las situaciones laborales o también si es que se retiro el personal por desahucio o también por despido intempestivo. Entonces, son dos parámetros muy importantes que debemos de poder analizar. Pero me decían hoy en la mañana, pero sabes que Juan Carlos, mi compañía tuvo contratación de personal. Entonces, vamos a poner para este ejemplo. Se le contrató al señor José López. Listo. Durante el mes de octubre se le pagó el sueldo básico durante el mes de diciembre, pero recordemos que él no se encontraba durante el mes de septiembre. Entonces, de esta manera, nosotros no podemos tomar en cuenta del personal nuevo que tenemos en nuestras nóminas al 31 de diciembre para este cálculo. Entonces va a ser muy importante que detallemos lo que dice la norma al momento de aplicar lo que es el cálculo en consideración. Entonces yo puedo decir aquí, si tal vez tuve despido intempestivo, renuncias voluntarias, no aplico nada del cálculo. Aquí yo no puedo decir, no es que despedí a uno, me quedaron cuatro personas, me quedaron dos. No se puede aplicar en relación a toda la condicionante de este crédito en razón del aporte patronal. Entonces, es decir, que si yo tal vez tuve personal nuevo durante estos meses de noviembre y diciembre, tampoco podré aplicar como lo define el decreto 551. Entonces, es decir, que pasa a formar parte de este análisis lo que tenemos al mes de septiembre. Pero me dicen, pero sabes que Juan Carlos,
Yo acabo de ver que el formulario 101 sí me permite colocar, pero recordemos nosotros que debemos de cumplir con estos análisis. Y aquí voy a hacer una pregunta para el chat de Facebook. ¿Qué tiempo tendríamos que guardar este análisis nosotros, Marlon? ¿Qué tiempo me dicen los colegas que tendríamos que guardar este análisis? Hoy en la mañana me decían solo por el 2024. ¿Cuántos? No, de años. Como podemos definirla, como lo dice y establece el código tributario, esta información se debe de guardar durante 7 años. Cuando hablamos nosotros aquí sobre el concepto de mejoría respecto al crédito tributario en relación a la contratación de personal, entonces voy a poner aquí otro caso que también se está observando y lo están aplicando de manera incorrecta algunos sujetos pasivos. Dicen, yo tenía una persona que ganaba 1.500. También teníamos personas que ganaban 460, 550 y $850. Pero yo llegué a un convenio con todo el personal y les digo, ¿saben qué, señores? Ahorita como la compañía por temas energéticos no tiene dinero para poderles pagar su sueldo. Pero llegamos al acuerdo de que les vamos a pagar la mitad del sueldo y van a trabajar medio tiempo. Entonces yo al momento que hablo de este concepto, de que una persona pueda. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? A esta persona ya no tenemos los mismos beneficios que tenía durante el mes de septiembre. Entonces, en el caso de que yo ya le haya reducido su remuneración, nosotros no podemos aplicar el crédito tributario de acuerdo a los parámetros que hemos ido revisando, ¿ya? Entonces, a pesar de que digan, no, pero es que yo tengo aquí el adendum, tal vez yo le bajé de tiempo completo a tiempo parcial, nosotros no podemos aplicar lo que es en razón este crédito tributario. Entonces ya podemos definir aquí cuáles son las condiciones. Primero, que la persona haya tenido una renuncia voluntaria. Vamos aquí. Renuncia voluntaria. ¿Cuál más era la segunda condición? Que la persona haya sido despedida. Que también se haya disminuido los valores de sueldos de el mes de septiembre en adelante. Entonces ya podemos ver aquí cuál es el concepto que nosotros debemos de poder conocer. Si tenemos una de estas tres condiciones, no podemos aplicar lo que es el crédito tributario, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí para mi ejemplo el siguiente caso. Yo voy a poner aquí que la compañía cumplió con todas las condiciones. También ya pudo revisar cuál es el parámetro que le permite. Dice, yo soy una pequeña empresa que durante el año 2022 y año 2023 tal vez tuve un incremento dentro de mi nómina y también de acuerdo a los nuevos casos puntuales. Entonces, como podemos establecer aquí, ¿qué es lo que me dice aquí la normativa? Si usted cumple con todas las condiciones que nos ha establecido el decreto 551 y también la misma disposición de la ley del IVA financiero, procedemos con el cálculo siguiente, donde nosotros tenemos que sumar lo que tenemos en nuestros sueldos de nuestros colaboradores que hayan permanecido con su valor de remuneración, como también, o puede ser que se haya mejorado las condiciones. Entonces yo digo aquí, ¿cuánto es de nuestro archivo consolidado del IES la sumatoria de los sueldos? Yo digo, estas personas tuvieron $10,080 durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Entonces recordemos aquí que durante estos 3 meses, tomando en cuenta eh, el inicio de acuerdo a nuestro mes de septiembre. Entonces, de esta manera, vamos a multiplicar por el 11,15% de acuerdo a lo que tenemos también en nuestro archivo consolidado del IES. ¿Cuál va a ser aquí la siguiente consideración que nos dice ahora la normativa? Si usted es una mediana empresa, tiene que considerar cuál es el parámetro que usted obtuvo entre el año 2023 al año 2022, si sus ingresos fueron superiores, si fueron similares o si sus ingresos fueron
inferiores. Entonces, para cada tipo de regla va a existir un porcentaje, lo cual tenemos que nosotros establecer dentro de nuestros cálculos año 2023 y año 2022. Entonces, para mi ejemplo, yo voy a decir aquí, yo soy una mediana empresa con ingresos brutos superiores entre el año 2023 al año 2022. ¿A cuánto me voy a beneficiar yo de este crédito tributario en razón del cálculo del aporte patronal? Vamos a poner aquí en el ejemplo, ¿ya? Tengo el porcentaje del 20% que yo ya puedo beneficiarme de multiplicar el aporte patronal del 11,15% por el 20%. Me ha dado aquí un valor de 224,78 centavos. Vamos a ver aquí otro ejemplo más. Si yo soy una pequeña o microempresa con ingresos brutos entre el 2023 al 2022, ¿a cuánto me podría beneficiar yo? Al 35%. Pero si esta microempresa durante el año 2023 tuvo una disminución en razón del año 2022, me podría beneficiar hasta el 45%. Entonces, como podemos ver, aquí las compañías y las personas naturales del régimen general se podrán beneficiar, pero en el caso de que los años 2023 sean inferiores al año 2022. Entonces es muy importante que podamos observar que para cada regla existe un limitante. Ahora, ¿qué pasaría si es que en el año 2023 los ingresos son similares al año 2022? Tendríamos un beneficio del 40%, ¿ya? Entonces, como podemos tomar en cuenta nosotros, este cálculo lo vamos a analizar por toda la nómina, pero siempre y cuando tomando como regla principal del personal que se encontraba en el mes de septiembre. Pero si yo tal vez contraté personal durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, no es de aplicación para el cálculo que estamos mirando nosotros. Pero con que solo haya existido una persona que haya renunciado o haya sido despedida, ya nos realizamos este cálculo en su totalidad, que es un tema muy importante que quiero dar a conocer. Siguiente paso que nos dice aquí la normativa. Para esto vamos a regresar un ratito a nuestra base legal. Como podíamos dar a conocer, es muy importante que el concepto nos dice aquí, lo que se encuentra subrayado de color azul, que solamente se podrá compensar con el impuesto a la renta de dicho periodo. Entonces ya tenemos en este caso algo muy importante que debemos de poder conocer nosotros. No es que podemos dejar como un crédito tributario para el futuro. Entonces tiene que ser compensado dentro del año 2024 de manera obligatoria. Me dicen por el chat de Facebook, ¿qué pasaría en el caso de empresas nuevas? Entonces recordemos que las empresas nuevas no van a tener un año para poder comparar, lo cual va a ser superior al 10%. Tendrían que tomar en cuenta del año 2023, Marlon. Siguiente punto. Como podemos observar nosotros, dentro de los cálculos que estamos viendo nosotros, ¿cómo quedaría este cálculo del crédito tributario? Pero como podemos ver, siempre va a haber un limitante que nos dice la normativa en relación a cada tipo de cálculo. Entonces, es decir, que si yo me puedo beneficiar entre el 35, 40, 45% en el caso de que sea una micro o pequeña empresa. Pero si regresamos a la tabla de nuestro cálculo, aquí vamos a encontrar una pequeña frase que nos dice la misma ley. Este crédito no podrá superar el valor del impuesto causado del ejercicio fiscal. Entonces yo tengo que analizar cuál es mi impuesto causado, cuál es la afectación de este crédito para que se lo pueda tomar en cuenta. Caso contrario, no va a permitir guardar el formulario 101. Siguiente punto que nosotros debemos de poder analizar. Cuando nosotros hablamos del régimen general, sabemos que hablamos de este tipo de contribuyentes que tienen ingresos grabados, como también tienen gastos deducibles. También podemos observar aquí que este tipo de sujetos pasivos también tienen dentro de sus estados financieros la línea que estamos reportando a través de lo que es el aporte patronal, como también tenemos en la misma que se incluye lo que son los fondos de reserva. Entonces, la administración tributaria ya tiene una fuente de información de cuáles son los empleados que se tomaron en cuenta durante el mes de septiembre. ¿Y dónde tenemos otra fuente de información? Cuando hablamos del anexo RDEP, entonces va a ser muy importante que
tomemos en cuenta cuál es la fuente de información que se puede cruzar con el IES. De esta manera, vamos a llegar nosotros a tomar en cuenta nuestros ingresos menos nuestro gasto, el mismo que va a establecer una utilidad contable. Nosotros, como podemos observar, vamos a cancelar lo que es el 15% a nuestros trabajadores. También tenemos el cálculo del impuesto de renta de acuerdo a la tarifa para sociedades y hay que tomar en cuenta lo siguiente. Sabemos que como sociedades, como personas naturales con o sin la obligación de llevar contabilidad, tenemos que establecer que el crédito tributario puede provenir ahorita de dos tipos. Primero, el crédito tributario por una retención en la fuente que nos realizan nuestros clientes, un crédito tributario también en relación a la acumulación de retenciones durante el año 2021, año 2022 y también tenemos el año 2023. Para el caso de compañías y personas naturales que realizaron durante el año 2024 la importación de materias primas de acuerdo al listado aprobado por el Comité Tributario, también podrán tener derecho al crédito tributario por ISD. Entonces, estos créditos tributarios, como pudimos observar nosotros, son susceptibles de una devolución. Pero, ¿qué nos dice a nosotros aquí? Si usted, señor sujeto pasivo, usted aplicó el derecho a tener crédito tributario por aportes patronales durante el año 2024, también podrá detraer de su impuesto a la renta. Pero ¿cuál es la condición aquí? Que este impuesto a la renta no sea inferior al crédito tributario. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo tengo aquí un impuesto a la renta por el valor de $350 y yo me quiero beneficiar del crédito tributario, yo ya no lo voy a poder utilizar. Entonces eso es lo que nosotros debemos de poder conocer y hacer la prueba al momento del tipo de registro. Entonces para mi ejemplo, yo digo, el impuesto a la renta es de valor de 3.285,02. Como podemos observar, el crédito que yo me estoy beneficiando ha sido de pequeña o microempresa, tomando en cuenta que del valor de mi nómina yo tengo el derecho de 449,57 centavos. Entonces, si miramos nosotros aquí, el impuesto a pagar me va a dar por el valor de 685,45 centavos. Es decir, que yo me estoy beneficiando por un valor de 449,57 centavos. Pero, ¿cuál es la nueva condición que nosotros tenemos que establecer? Ya pudimos ver que de este crédito tributario se da a conocer primero estar inscrito en los registros, que no se haya desvinculado por renuncia o por despido, se tome en cuenta la nómina al mes de septiembre, ya tenemos tres condiciones. La siguiente condición, que se pueda tomar en cuenta y que el personal durante estos 3 meses no haya tenido disminuciones en sus remuneraciones, es decir, que se mantengan o hayan mejorado. Pero cuando vamos nosotros al formulario 101, podemos observar aquí que el mismo ya trae dos preguntas, es decir, lo que es en relación al casillero 066 como al casillero 67. Entonces, es decir, que nosotros vamos a responder este formulario de esta manera. Si yo ingreso en el mes de abril, en el caso de una sociedad, ¿eres empleador que cumple con las condiciones previstas para la ley de alivio financiero o yo voy a colocar un sí? Al momento que coloco este valor, se me va a activar el casillero 066, que tenemos aquí de manera automática la palabra sí, lo cual yo tengo que digitar en el casillero 67 el valor que yo estoy reconociendo de acuerdo al cálculo y los análisis que yo he venido realizando. Entonces, de esta manera vamos a llegar aquí a mi formulario 101, y donde yo defino casillero del impuesto causado. Tenemos el valor de 3.285,02 menos las retenciones que me efectuaron. De manera automática y obligatoria me va a salir aquí la palabra sí. De esta manera, en el casillero 67, yo tengo que detallar cuál es el crédito tributario en relación al aporte patronal que voy a utilizar en beneficio de esta consideración que me ha permitido la ley de alivio financiero. Entonces vamos a poder observar aquí, y aquí voy a hacer otro ejemplo. Si la compañía tuvo un valor de
$500 de impuesto a la renta. Entonces yo digo aquí, de este valor de los $500, yo voy a restar el valor del crédito tributario. Me va a dar aquí un impuesto de 50,43. Pero como yo tengo retenciones por 1.650, yo tengo un valor de 1.599,57 centavos. Pero ¿qué es lo que me dice aquí la normativa? Usted tiene que, como sujeto pasivo, tiene que observar cuál es el crédito que tiene en derecho para poder pedir una devolución. Entonces, en este caso, cuando nosotros ingresemos un reclamo de impuestos, lo único que vamos nosotros a poder tomar en cuenta es del impuesto causado menos las retenciones que nosotros recibimos. Entonces, en este ejemplo, yo tengo un valor de $1.150 para poder pedir una devolución. Entonces, no nos confundamos nosotros que tal vez en el formulario 101 nos vaya a aparecer este valor que yo tengo 1.599 para poder pedir un reclamo por pago indebido o también puede ser por un pago en exceso. Entonces, de esta manera damos a conocer nosotros cuál es uno de los conceptos que nos ha traído este nuevo cambio de la ley de alivio financiero, cumpliendo ciertos parámetros y también analizando de acuerdo a la esencia de la norma. Pero también me han dicho, pero sabes que Juan Carlos, ¿esto cómo van a aplicar también las personas naturales? Igual, también tenemos, al momento de ingresar a las consultas de las preguntas, tenemos, cumple con las condiciones previstas de acuerdo a la ley de alivio financiero para aplicar el crédito tributario por aportes patronales. Igual, yo voy a digitar sí, pero se va a activar el casillero 854. Entonces, es decir, que cuando hablamos de las personas naturales, tenemos aquellas que pueden tener actividad, honorarios, transporte, comisionistas, aquellas personas que tienen personal, pero hay que tomar en cuenta cuál era la regla, que tengan personal vigente desde el mes de septiembre, que no se haya despedido, que los mismos no hayan renunciado. Entonces ya tenemos aquí ciertos parámetros que tenemos que poder analizar nosotros, ¿ya? Entonces, como podemos mirar nosotros en el formulario 102, también tenemos aquí, en el caso de un impuesto de 6.380,16 centavos. Entonces, de esta manera, yo he considerado que tengo un crédito tributario por 295,03 centavos, lo cual voy a descontar cuál es el valor de mis retenciones en la fuente, tomando aquí como previo requisito el momento de poder descontar y tengo un impuesto a la renta por pagar, lo cual tengo que ya establecer y reconocer en mi estado de situación financiera. Entonces, dentro de mi ejemplo, en el caso de una persona natural, tengo el valor de 1.585,13 centavos. Entonces, como podemos identificar nosotros, tomando en cuenta tanto el formulario 102 como el formulario 101, ya se encuentran con esta actualización. Como ustedes pudieron ver, esta actualización respecto de los cálculos tenemos que hacer nosotros similar a lo que estamos viendo en la presentación. Pero una de las preguntas que me decían hace un momento por interno, me dicen, Juan Carlos, pero ¿cómo tendría que ser el asiento contable? Para este caso yo voy a dar aquí un punto de vista de acuerdo como lo establece la norma internacional, ya que hemos podido observar nosotros que se está clasificando de acuerdo a una reversión de una cuenta contable. Nosotros sabemos que cuando hablamos de nuestro cálculo del impuesto a la renta, yo voy a tener aquí lo que es el cálculo de acuerdo al impuesto a la renta. Voy a corregir aquí una parte de cifras. Listo. Ya. Tengo aquí, el gasto de mi impuesto a la renta es por el valor de 3.285,02 centavos. Pero hemos podido observar nosotros que cuando hablamos de esta nueva consideración de un crédito tributario, yo puedo establecer que esto no nace de una reversión del impuesto a la renta, ya que hemos podido observar nosotros que cuando se habla de lo que establece la norma internacional respecto del impuesto a las ganancias, hablamos de un primer origen de reconocimiento. Pero cuando hablamos del impuesto a la renta por pagar y este nuevo beneficio que se considera mediante una ley, esto tiene que formar parte de un ingreso. Pero yo voy a dejar aquí una inquietud
porque esto tiene que aclarecer la administración tributaria si es que se podrá reconocer como un ingreso no objeto del impuesto a la renta bajo NIP, como un ingreso reconocido bajo NIP a nivel patrimonial, o también puede ser que este ingreso no sea considerado para un 15%, pero nosotros dentro de lo que establece la norma internacional no se puede reversar en relación al gasto del impuesto a la renta corriente. Eso es un comentario que estoy compartiendo yo de acuerdo al análisis que yo he realizado. De ahí, como podemos observar, también existen otros colegas que están tomando en cuenta cómo reversarle del impuesto a la renta, pero no se considera dentro de la naturaleza del cálculo y también de acuerdo a lo que establece la norma internacional. Entonces, este concepto que yo he querido compartir es criterio por parte mía al momento de esta presentación de este webinar. Entonces, como podemos establecer nosotros, tenemos lo que es nuestro impuesto a la renta por pagar. Entonces, tomando en cuenta que vamos a llegar a nuestra cuenta de bancos, la misma que se va a definir durante el mes de abril. Entonces, para este concepto, como podemos observar nosotros, va a ser muy importante, y también la Administración Tributaria ya dio una comunicación que va a establecer ciertos parámetros y cómo va a ser el cálculo y cómo vamos a poder aplicar de acuerdo a la técnica contable que nos ha permitido la misma, Marlon. Una de las primeras preguntas que se está repitiendo bastante, ¿este crédito tributario aplica para RIP emprendedor? Para RIMP Emprendedor, no, como lo dijimos en la parte inicial, solo aplica para régimen general. Segunda pregunta que se deriva de la misma, si el RIP emprendedor en el mismo año pasa a régimen general, ¿puede aplicar este cálculo? Sí, en este caso sí, porque ella sí puede demostrar un ingreso bruto. ¿Un artesano también puede aplicar esta normativa? Si es que tiene personal, sí. Bueno, he revisado una otra pregunta más. Ya está contestada, ya está contestada. Mm. Eh, ¿Por qué se toma en el aporte patronal el 11.15 y no el 12.15? Sí, hay que tomar en cuenta, Marlon, que cuando hablamos de este aporte patronal, de acuerdo a las reglas que se tienen, siempre va a ser el 11.15% de acuerdo a la definición que tiene la misma ley del IES, ya que el 1% son contribuciones que tienen para otro tipo de partidas de pago que se relacionan al mismo. Si renuncia un trabajador en el mes de noviembre, pero en ese mismo se contrata un nuevo trabajador, ¿aplica este beneficio? No aplica, no son los puestos reemplazables. No Ya, es como tenemos en los beneficios de la ley Violeta o de la ley de generación de empleo que se pueden reemplazar, Marlon. ok. eh, ¿Quién les indicó, Brenda? Con el servicio de contador puedo crear RUN. ¿Cuál? Con el servicio de contador puedo crear un RUN, registro único de mi pyme. Bueno, al momento de poder ingresar tendría que hacer en este caso la prueba, pero puede ser que tal vez sea como un emprendimiento, Si se le tienes podría horas considerar, o como MyPymes. y si tienes horas extras, A ver, hay que tomar en cuenta nosotros que cuando hablamos del valor de remuneración, sabemos que no se puede disminuir lo que la persona está ganando, es decir, que no se puede, un ejemplo, si la persona ganaba $800 y durante el mes de octubre, noviembre y diciembre se le disminuyó a $700, ahí estamos yendo en contra de lo que dice la norma. Pero si esta persona durante el mes de septiembre tiene horas extras, recordemos que son remuneraciones accesorias, lo cual no involucraría para este cálculo lo que estamos definiendo. listo, Juan Carlos. Listo. Bueno, espero que de mi parte ya podamos tomar en cuenta para nuestras declaraciones, como pudimos ver aquí, hacer un resumen. Si tenemos personas que hayan sido despedidas, que hayan puesto su renuncia voluntaria, no podemos aplicar lo que es el cálculo en razón del crédito tributario por aporte patronal. De mi parte, un agradecimiento total y nos veremos en una próxima ocasión.